Buenos días. Muchas gracias por venir a la cátedra abierta en homenaje a Roberto Bolaño. De vez en cuando, y de a poco nos estamos acostumbrando a tener estos auditorios y salas grandes, rebosantes de público. Eso es algo que nos agrada bastante, es algo que se lo debemos a ustedes, a su entusiasmo. También a los 10 años, digamos, que estamos prontos a cumplir con este programa de conferencias. Pero antes de comenzar, quisiera comentarles que hay dos salidas. Una está hacia el final de la sala, la otra está hacia ese costado. En caso de cualquier expresión telúrica de entusiasmo que pueda sentir, digamos, nuestro país, gracias a la venida de Gioconda Belli, por cierto. Claro, bueno, pero nuestra invitada también viene de un país telúrico, así que está todo en familia, ¿no? Totalmente. Muy bien, hoy día tenemos con nosotros a Gioconda Belli, como todos saben. Quien la va a presentar es nuestra querida Soledad Fariña. Unas breves palabras nomás para contarles quién es Gioconda. Todos sabemos que nació en Managua, en Nicaragua. Ella ha desarrollado más de un género literario: poesía, novela, memoria, cuento. Y también su obra ha sido traducida a más de 14 idiomas. Ha recibido una serie de premios. Algunos de ellos los voy a mencionar acá. Entre ellos está el reconocimiento a la obra literaria con la condecoración del grado caballero por la Orden de las Artes y las Letras del pueblo de Francia. Eso fue entregado el año 2013. Y en el 2014 fue reconocido con el premio literario el premio literario al mérito literario internacional. Esto fue entregado acá también en Chile y lleva el nombre del poeta nortino Andrés Sabela. Y con ustedes también está Soledad Fariña, por quien expresamos un profundo cariño en nuestra escuela. Ella fue durante un buen tiempo una queridísima directora del taller de poesía en la Escuela de Literatura Creativa. Y ella llegó acá también por sus méritos, no solamente por la simpatía, digamos, que rebosa de ambos. Ella es poeta, es artista visual, ella es de la tierra Andrés Sabela, nació en Antofagasta, es magíster en literatura por la Universidad de Chile, aunque empezó estudiando ciencias políticas en la Universidad de Chile. Imagino que son estudios que corresponden con la época de la UP, una época que ella vivió también intensamente y que luego, bueno, le significó ser exiliada en Suecia durante algunos años. Ella ha desarrollado un trabajo literario y también visual, ha trabajado como fotógrafa, también videoarte, y también otro trabajo que a mí me parece muy destacable es que ella es parte del equipo, el primer equipo que puso en marcha la Radio Tierra, una radio que es extrañada en el Dial Abierto. Entre el 2002 y 2012 estuvo a cargo del taller de poesía acá y ha obtenido la beca de creación otorgada por el Consejo Nacional de la Cultura y también la beca de creación Guggenheim. Con ustedes dejo a Soledad Fariña. Bueno, empiezo de la siguiente manera. Soy llena de gozo, llena de vida, cargada de energías como un animal joven y contento, imantada mi sangre con la naturaleza, sintiendo el llamado del monte para correr como venado desenfrenadamente, sobando el aire o andar desnuda por las cañadas, untada de grama y flores machacadas o de lodo. Que Dios y el hombre me permitieran volver a mi estado primitivo, al salvajismo delicioso y puro, sin malicia, al barro a la costilla, al amor de la hoja de parra, del cuero, del cordero atuto, al instinto. Así presento a Gioconda Belli con un poema de los
19 años, antes, 17 quizás, a una mujer con una vida intensísima y con una obra igual de intensa. En poesía publicó muy jovencita y, como decía Rodrigo, premio tras premio desde su primera publicación. El año 72, su primer libro, digamos, sobre la grama, obtiene un premio importantísimo de la Universidad de Nicaragua. Pero Gioconda era publicista en su juventud, a los 17 años ya, pero tuvo la suerte de conocer a un poeta maravilloso, Francisco de Asís Fernández, que la vinculó a los poetas, a los pintores, a los pensadores y también a la realidad que estaba viviendo Nicaragua en los 60, 70. Y ella, no sé, como ustedes saben o no saben, se compromete, como es ella, con el Frente Sandinista de Liberación Nacional. Pero a la vez sigue escribiendo. Y su actividad se intensifica, ya está casada, tiene 2 niñas. Por algún motivo más o menos fuerte, por una acción que hace el Frente, ella se tiene que exiliar a México. Ella es muy joven y es un exilio muy duro porque está sin sus hijas. Y ahí escribe su segundo libro, Línea de Fuego, con experiencia de la política, de su participación, pero también de un amor, del amor. Para ella eso iba junto. Pero ya en el primer libro, ella hace explotar, bueno, yo les leí un poema donde está esa explosión de vitalidad, pero ella también explota el erotismo femenino, sin tapujos. Se hace cargo de ese ser mujer y sin tapujos. Bueno, eso, contrariamente a lo que podríamos pensar, maravilló a los autores ya consagrados, especialmente a un gran poeta nicaragüense, José Coronel, que habla maravillas de esta nueva escritura. De hecho, la conferencia son las palabras de José. Y bueno, después viene, con el segundo libro, viene el premio Casa de las Américas, un tremendo premio. Y bueno, ella sigue vinculada a su actividad política fuerte. Finalmente gana la revolución, ella vuelve, se hace cargo de montones de cosas, tiene varios cargos, pero la revolución no era exactamente lo que ellos, por lo que ellos luchaban. Varios de ellos murieron, mucha gente murió en esa época, y esto ya es muy desilusionante, hasta que llega un momento en que, bueno, cambia la revolución, cambian muchas cosas. Gioconda se dedica a escribir, tiene más hijos, tiene 4 en total, Camilo y su maravilla Adriana, y sigue con la poesía, muchos libros de poesía, de reflexión, de puesta en escena de ella y de la mujer, de las mujeres, el erotismo y por supuesto el compromiso. Y vienen las novelas, y cada vez más novelas, más premios. Tiene una cantidad de premios así impresionante. Yo tenía un montón de páginas, pero no las voy a leer porque... Pero voy a leer 2 cositas, no es nada aburrido. No, para nada. Voy a leer 2 cositas.
En País bajo mi piel, que es su autobiografía, pero acotada, digamos, a un tiempo, ella piensa de ese tiempo de compromiso, digamos, vital. ¿Estaríamos demente todos nosotros? ¿Qué misterio genético hacía que la especie humana trascendiera el mandato de la supervivencia individual cuando la tribu, el colectivo estaba en peligro? ¿Qué hacía que las personas fueran capaces de dar su vida por una idea, por la libertad de otros? ¿Por qué era tan fuerte el impulso heroico? Para mí, lo que resultaba más extraordinario era la felicidad, la plenitud que acompañaba al compromiso. Esa es su... Porque realmente todos exponían su vida, por supuesto. Y después, bueno, como le digo, ellos ganan, pero toda la Guardia Nacional, que había sido el aparato represor de la dictadura de Somoza, se va a Honduras y arma de nuevo un ejército ayudado, pero ayudadísimo por los Estados Unidos. Entonces nace la guerra de la contra. Nicaragua está un año en paz y viene una guerra tremenda, tremenda. Ella dice lo siguiente: la guerra de la contra duró desde el 81 al 90 y la vida cotidiana se hizo cada vez más difícil. Pero el problema más grave que trajo esa guerra y el enfrentamiento con Estados Unidos fue justamente que distorsionó todo el rumbo de la revolución. Mis aspiraciones, mis ilusiones fantásticas de libertad, igualdad, fraternidad, cada día se iban diluyendo, desvirtuando en medio de la guerra. Bueno, tal como les digo, ella se va deja Nicaragua, deja entre comillas, se va a los Estados Unidos, pero sigue, su amor a Nicaragua era una cosa mayor, así que sigue con Nicaragua en el corazón. Pero quiero leerles la última parte. La autora, o sea, sus libros, de eso ya les va a hablar, su libro de poesía o sus novelas, y su reflexión. La autora ha descubierto que la vida puede ser múltiple, tener no una ni dos, sino muchas vidas a la vez, y que hay otro heroísmo, el de la vida cotidiana. Pero quiero terminar esta presentación con su propia reflexión sobre una parte de su vida. Ah, pero yo viví esa otra vida. Fui parte, artífice y testigo de la realización de grandes hazañas. Viví el embarazo y el parto de una criatura alumbrada por la carne y la sangre de todo un pueblo. Vi multitudes celebrar el fin de 45 años de dictadura. Experimenté las energías enormes que se desatan cuando uno se atreve a trascender el miedo, el instinto de supervivencia, por una meta que trasciende lo individual. Lloré mucho, pero reí mucho también. Supe de las alegrías de abandonar el yo y abrazar el nosotros. En estos días en que es tan fácil caer en el cinismo, descreer de todo, descartar los sueños antes de que tengan la oportunidad de crecer alas. Escribo estas memorias en defensa de esa felicidad por la que la vida y hasta la muerte valen la pena. Esa es Gioconda Belli. Bueno, gracias a Soledad por esa presentación tan linda, y a la universidad, a Cecilia García Huidobro por invitarme a venir aquí a hablarles. Vine a Chile para ser parte del jurado de narrativa del premio Manuel Rojas, que lo entregamos ayer a César Aira, que es un escritor argentino que nunca había ganado un premio y ha escrito como 80 libros y todos son muy buenos. Esas son las cosas que pasan en la literatura.
Bueno, cuando me pidieron que viniera a hablar con ustedes, se me ocurrió hablar de una cosa que hablo a menudo, que es un poco la relación entre el revelarse como mujer, que fue lo que sin mucha premeditación hice muy joven, porque había tenido una madre muy especial que nunca me hizo sentirme en desventaja por ser mujer, sino todo lo contrario. Una de las pláticas más lindas que recibí cuando era jovencita, adolescente, fue cuando mi mamá me dijo que me iba a venir la regla y cómo iba a ser eso. Y me explicó cómo mi cuerpo se iba a convertir en como una especie de vehículo de la vida, ¿no? Y que la regla era la primera seña de que yo ya estaba lista para eso. Y a mí me pareció tan maravilloso que salí del cuarto de mi mamá compadeciendo a mis hermanos que nunca les iba a venir la regla. Entonces un poco, pero bueno, eso me costó mucho el empezar a escribir desde esa perspectiva gozosa del ser mujer, de celebrar mi sensualidad, de decir, uno de mis primeros poemas decía que Dios me hizo mujer de pelo largo, no se lo voy a decir todito, pero al final decía las 1001 cosas por las que me hacen mujer todos los días, por las que me levanto orgullosa todas las mañanas y bendigo mi sexo. Entonces esos poemas que salieron cuando yo tenía como 19 años en el periódico me causaron un montón de problemas porque se consideraron poesía vaginal, que era muy atrevida, y realmente lo que fue atrevido, y lo hice sin percatarme, fue que las mujeres éramos objetos sexuales, no sujetos. Cuando yo tomé mi papel como sujeto sexual, entonces eso fue muy revolucionario. Y de esa rebelión, de esa revelación, por una serie de cosas que ya Soledad contó, me fui involucrando en la lucha revolucionaria. Pero yo ahora quería hablarles de otras cosas que me preocupan, porque vengo de una Nicaragua que está metida en un tío vivo en retroceso. La experiencia de vivir en una dictadura contra la cual me rebelé está volviendo a dibujarse sobre los paisajes de mi país. Y es un absurdo que el hombre que simbolizó una revolución se convierta en el doble del hombre que derrocó. O sea, estamos teniendo en Nicaragua un retorno a una suerte de dictadura, y esta vez el dictador es nada menos que Daniel Ortega, el hombre que simbolizó a la revolución nicaragüense. La manera en que lo ha hecho, él va ahorita por el tercer mandato consecutivo, reformó la Constitución para que hubiera reelección indefinida, y ahora hasta puso a su esposa como candidato a vicepresidente, anuló el partido de la oposición más grande que le pudo haber hecho competencia, le quitaron la personería jurídica, expulsaron a los 28 representantes que había en la asamblea, y bueno, estamos viendo de repente que no tenemos recursos ya los nicaragüenses con cómo hacer para rebelarnos, porque pues ya no queríamos volver a la guerra, no creo que nadie quiera volver a la guerra, pero también nos están cerrando los caminos cívicos, pues la votación, etcétera. Entonces yo empecé mi carrera como escritora haciendo un acto político, que fue que al mismo tiempo que se publicaron mis primeros poemas, yo me uní al Frente Sandinista, venciendo el terror que me daba la represión de Somoza, porque Somoza era como Pinochet, era un represor terrible, pero me acuerdo que el muchacho que me reclutó para el Frente Sandinista, yo le dije, me da mucho miedo porque yo tengo hijas, y me dijo, no, por tus hijas tenés que hacerlo, porque si vos no lo haces, lo van a tener que hacer ellas.
y si tus padres lo hubieran hecho, no tendrías que haberlo hecho vos. Entonces eso fue un argumento muy convincente, ¿no? Pero mi vida como poeta primero y novelista después no ha podido ni querido sustraerse a esa cierta sincronía que impuso en mi vida el accionar político y el compromiso literario. El poder tradicionalmente le ha temido a los intelectuales. Ha creído, irónicamente, como Gramsci, que le atribuía a los intelectuales la reproducción ideológica en las sociedades. Los regímenes dictatoriales han querido acallar la poesía, el arte, la música, ¿no? Ustedes lo han vivido de primera mano aquí, y una de esas primeras manos fue precisamente la de Víctor Jara, ¿no? Entonces, les voy a leer, porque pienso que la poesía destila el sentimiento de una manera más apropiada. Les voy a leer un poema que escribí sobre esta situación en Nicaragua, de haber vivido una revolución y sentir que se está falsificando todo eso, porque la cosa más terrible que está pasando en Nicaragua es que todo se hace en nombre de la revolución sandinista, o sea, la fiesta del 19 de julio, se pone la música del tiempo de la revolución, es como la segunda avenida de la revolución sandinista la que están vendiendo, ¿no? Pero de una manera totalmente falsa. Entonces, este poema se llama Memoria Sagrada. En mi tierno país, menudo y desgarrado, el poder niega la razón de Heráclito y anuncia con bombo y platillo que es posible bañarse 2 veces en el mismo río. ¿Será que el pasado se repite? ¿Quién ha visto pasar de nuevo a los muchachos, a los fantasmas quietos cuyos nombres mastican las mandíbulas de los políticos? ¿Cuántos hemos visto salir de sus tumbas? La estática, hermosa memoria, esa donde aún somos jóvenes y donde la desilusión y el cinismo aún no ha acabado sus túneles ni desatado sus trombas, rehuye las manos ávidas que intentan reinventarla, deslavada, cercenada a sus aristas, convertida en papelillo de feria, en escenografía de la vanidad. Tantas memorias sagradas rehúsan someterse a la reescritura y yacen en nuestro pecho amuralladas. Sobre ellas se cierne la amenaza de una monumental y desacertada falsificación. Las imágenes retocadas con embrujos, los retratos alterados en una sucesión de contrasentidos. Hábiles prestidigitadores sacan nuevas significaciones de la manga, hacen saltar conejos de sombreros de mago y a escondidas de noche sueltan los zorros que habrán de degollarlos. Me pregunto si seremos un caso terminal de desesperanza. Los desabridos, iguales que los ávidos, condenados a morir atenazados por la retorcida espiral de nuestra ingrata historia. Veo las luces de Managua, titila mi pequeña ciudad como un cofre de joyas, rutilante botín de los saqueadores de tumbas. Porque se están saqueando las tumbas. O sea, están haciendo todo en honor y en memoria de los muertos, ¿no? También. Pues yo fui miembro del Frente Sandinista de 1979, de 70, perdón, a 1994. Cuando se dio la caída del muro de Berlín, la perestroika, etcétera, fue más o menos el tiempo en que nosotros también perdimos las elecciones en el 90. Las perdimos obviamente por la presión norteamericana, que nos montó una guerra tremenda que costó más de 30.000 muertos a Nicaragua, escasez tremenda. Y entonces la gente realmente votó, más que contra la revolución, votaron para que se acabara la guerra, ¿no? Entonces tuvimos esa situación, pero en esa situación se dio una participación enorme durante todo ese tiempo de escritores, artistas, y es una cosa que es la que yo quería plantear
en esta charla para plantear algo diferente de mi propia historia, que a veces me aburre mi propia historia, que es que en ese tiempo sería por esa razón, por esa vivencia colectiva tan intensa y tan dolorosa en cierta manera, que había una presencia del intelectual, de los escritores, de los artistas, y que en estos tiempos estamos perdiendo y se ha difuminado esa influencia que tenían antes los artistas en el mundo. O sea, un poco como que se ha pasado el pensamiento, ha pasado, y el pensamiento de la literatura, el pensamiento, incluso no sé si el de las academias, no el de las academias, pero en el caso de la literatura específicamente, se ha pasado a la parte, al entretenimiento. Ya las noticias sobre libros, la influencia cultural de los escritores y de los artistas ya existe dentro del plano del entretenimiento, se ha convertido en un producto de consumo también, y nos vemos nosotros reducidos a personajes como celebridades, ¿no? Como personajes que sí les interesa la prensa, entrevistar, etcétera, pero más que todo hay un rol de, ¿cómo les diría yo? Un rol que no trasciende el mero hecho de la literatura. Y antes no era así. ¿Qué está pasando? ¿Qué está pasando? Que esta energía colectiva que animó estas grandes producciones, estas grandes participaciones de los escritores, ya no se ve, ya no se ve. Por ejemplo, yo me pongo a pensar en Venezuela. Hoy hay una manifestación enorme en Venezuela, que dijeron que se iban a tomar Caracas. Hoy es un día, va a ser crucial para Venezuela. Pero no sé si ustedes lo han oído eso, tal vez algunos saben, pero realmente en otro tiempo esa situación habría causado grandes manifestaciones, expresiones de escritores, de poetas, de intelectuales, de pintores, de lo que fuera, aquí en América Latina. Porque Carlos Fuentes decía que en América Latina el intelectual ha jugado un papel muy determinante en influenciar, incluso en elaborar el pensamiento utópico, ¿no?, de América Latina, el pensamiento político. Le ha debido mucho a la reproducción que han hecho los intelectuales, en todo tipo de intelectual. No estoy hablando nada más del intelectual como una élite, ¿no?, sino también el que canta, el que trata de hacer un arte distinto, el teatro. Todo eso funcionaba de una manera orgánica con lo que estaba pasando en las sociedades, con las luchas de la sociedad, etcétera. Ahora, ¿qué pasó? Eso es lo que uno se pone a pensar. ¿Qué pasó con todo eso? Porque no solo es un problema nuestro. Yo viajo, por ejemplo, mucho a Europa, y voy a Alemania, a Italia. Me parte el alma porque la gente que trabajó en la solidaridad con Nicaragua todavía me habla como que yo soy portadora de un pensamiento o de una revolución. Y todavía tienen esa nostalgia tremenda por la revolución y todavía me piden, y cuando oyen hablar de esto de Daniel Ortega me preguntan, ¿y cómo es posible? ¿Cómo se entiende eso? Quieren que yo les explique, ¿no?, qué es lo que está pasando, y es algo que ni siquiera yo entiendo, ¿no? ¿Cómo explica uno esas transformaciones monstruosas de los seres humanos? ¿Cómo hace? Entonces pero lo que uno siente es como una orfandad. Hay como una orfandad, no sé si es de la izquierda, o una orfandad de nosotros que soñamos con todas esas posibilidades de nuevas sociedades, de nuevos pensamientos, de nuevas maneras de existir. Entonces, como que todas las propuestas y todo lo que está saliendo
del consumo, del capitalismo, de una sociedad mercantil, ¿no? Donde todos somos objeto de una política que nos hace ser, digamos, analizados como personas que podemos consumir esto o lo otro, ¿no? Y si a mí me desconsuela y desconcierta lo que está pasando en Nicaragua, lo que pasa en el resto del mundo no es menos extraño. Pongámonos a pensar en Donald Trump cosechando la clase media baja de los Estados Unidos. O sea, todavía no está claro. Unos días parece que va a ganar la Hillary, otros días parece que va, imagínense que ganará Donald Trump en los Estados Unidos. O sea, qué clase de retroceso, porque ese hombre sí que es un cavernícola total. Y además feo, con ese copete espantoso. Nos va a tocar bien un hombre feo por tanto tiempo. Y entonces, la otra cosa es el Brexit. O sea, pónganse a pensar eso que hicieron los ingleses, que se salen de la Unión Europea después de 40 y tantos años. O sea, y por miedo a la migración. O sea, uno está viendo en Europa ese terror que tiene la gente y el gran enorme problema, ¿no? de lo que se ha criado en este mundo en que estamos, todo lo que está pasando en el Medio Oriente, es como una inquisición, ¿no? Como lo terrible de la Inquisición ahora llevado a cabo por ISIS y los musulmanes, ¿no? Esas acciones terroristas en París, en Niza, en Nigeria, en Turquía, en Bangladesh. Este Erdogan con su golpe de Estado que ha echado preso a miles de maestros, o sea, se enfocó precisamente en los maestros. Ahora Dilma Rousseff, ayer, está, o sea, acusada de corrupción por unos políticos que son 80 veces más corruptos que ella. Y Maduro, ya ni se diga, despidiendo a los empleados del Estado que firmaron el revocatorio. Después le quitó el pago de los salarios a todos los diputados de la oposición por puro gusto. Lo que pasa en México, en Honduras, las crueldades de Putin, las restricciones en la libertad de expresión de los chinos, las pruebas nucleares en Corea del Norte. O sea, estamos en un mundo realmente complejo. Y vemos estas realidades constantemente en los medios de comunicación y sobre todo en nuestras pequeñas plataformas digitales, ¿no? Los vemos en Twitter, los vemos en Facebook, y vemos tanta información que es desconcertante y ante la que no podemos hacer mucho, que nos escapamos. De repente hay la foto de ese niño, por ejemplo, en Siria, aquel muchachito que murió en la playa, ¿no? Es terrible. Entonces como que hay pequeñas cosas que de repente te traen el nivel de la tragedia al corazón. Pero yo creo que los seres humanos tenemos la tendencia de no procesar un horror contra el cual no podemos hacer nada. Pero, ¿qué pasaría en estos tiempos en que hace tanta falta el debate? No solo ha disminuido el papel de los intelectuales y los artistas, sino que vivimos en una ilusión de colectividad, porque la Internet, al tiempo que nos aísla a unos de otros, nos da esa ilusión de colectividad. Y estos avances tecnológicos parecen ser como que la broma de un dios juguetón que tiró la manzana del árbol del conocimiento en medio de la Torre de Babel. Pero el mundo digital es una maravilla, por otro lado, y es una frontera que tenemos que traspasar todos. Entonces les voy a leer otro poema, que además me gusta mucho este poema. Y no siempre lo leo porque es largo, pero a ustedes les va a gustar, creo yo. Y a los jóvenes, sobre todo. Se llama, este poema me lo pidieron para una reunión en Puerto Rico, un poco antes de que llegara el año 2000. Entonces,
querían que hablara yo como escritora qué pensaba del año 2000. Entonces yo escribí este poema que se llama La escritora de cara al milenio. Entonces dice: arrastrando largas túnicas, añejadas con el polvo de las cosas pasadas, 1000 años se alejan. 1000 años más, blanco rebaño de ovejas impredecibles, viene balando sus interrogantes. Preguntas, intuyo los signos que alumbrarán su existencia. Si puedo adivinar la huella leve que dejará mi voz en la colina, donde se arremolinan los augurios, los ecos que permanecerán en el ancho granero donde se guarda el viento cuando calla. A menudo me embosca la tristeza de imaginar un mundo árido, la viva voz cediendo ante la cacofonía de digitales impulsos eléctricos. No puedo evadir la pregunta de si la mirada conservará su oficio de ver la lluvia destiñendo la tarde sobre las paredes. Me aterra la idea del ojo sin más paisaje que el cuadro de luz de una pantalla omnipresente. Me aterra la idea de años sin alma, años en que el tiempo sea más importante que el hombre y la mujer dentro del tiempo. Sufro ante la posibilidad de que caiga el olvido sobre la calidez sencilla de las pequeñas felicidades cotidianas, que se pierda en el deslumbre de la máquina la insuperable dulzura de la piel, el mínimo y perfecto cosmos, transmitiendo sin más programa que el de la sangre en las venas, el universo del amor, la furia, la soledad, buscando quien la libere del silencio. Pero ¿cómo evitar la seducción de la electricidad, la superconductividad, las infinitas circunvalaciones de un microprocesador? Me tienta el zumbido erótico del espacio cibernético, la promesa de expansión, el plausible don de la ubicuidad, la naciente orgía del conocimiento, el laberinto de infinitas ramificaciones donde otras mentes se interconecten con la mía, combinarme, compartirme, ser pura energía, calentar con mi pasión de animal de pelos largos el frío metal de circuitos intrincados, ponerle música de cumbia o merengue, movimiento de caderas a los bytes, mordiscos minúsculos en los que viaja la palabra, abrir dentro del espacio virtual puertas insospechadas por donde se cuele la esperanza, por donde penetren los ruidos del hombre y la mujer, martillando el yunque del mundo, impulsos eléctricos por donde viaje la alegre promesa de un cielo en la tierra. ¿Cambiará mi oficio ese cuadrilátero celeste que brilla sobre mi mesa de trabajo? ¿O será a mí a quien corresponda inspirar rebeliones cuando mis palabras agiten alas en habitaciones distantes y el ordenador huela canela y transmita lirios mientras baten a rebato los cursores como pequeños ecos del corazón? Seré cibernauta en una era de exploraciones donde se develen los territorios amplios de la conciencia, las infinitas combinaciones de lóbulos y parietales interactuando. Asistiré a la danza impredecible de millones de mentes reflejándose entre sí, expandiéndose y volviéndose a reflejar, una infinita cantidad de neuronas estimulando, acariciándose, haciéndose el amor, comunidades convocadas con el leve pulsar de una tecla, cohabitando en el espacio común de una misma inteligencia, los barcos en la niebla del ciberespacio, sonando sirenas de navegantes, la sigilosa desaparición de cercos y alambradas, la palabra como principio vital, los números, su alimento primigenio. ¿No será acaso nuestro sino el de implantar la armonía en esas regiones transparentes abandonadas a la casualidad o a la sagacidad de adelantados mercaderes?
ganarle terreno al cinismo y la ironía que niega al verbo su carnalidad, su olor a magnolias, que intenta separar el heliotropo de su sobrecogedora fragancia nocturna. No estaremos llamados a afirmar la redondez del cuerpo o la manzana en un mundo de fisonomías esquivas, de rostros intercambiables, de culturas que amenazan con perder sus bordes, derretirse, terminar al fondo del perol, oxidadas o convertidas en hollín. La curva de mi imaginación vislumbra prados donde corrientes eléctricas evoquen en mi piel el placer de una inteligencia multitudinaria acoplada a las terminales y puertos de mi cuerpo. Eva y redenta, no vacilo en arrancarle al oscuro árbol del conocimiento esta nueva manzana lustrosa e impredecible para morderla, para dejar que me corra su jugo entre los dientes. Navegando por los vastos espacios interconectados, afirmaré sobre el teclado de la nostalgia por las quimeras y la irrenunciable permanencia de los gozos esenciales, el rosa oscuro de los cuerpos, su fusión nuclear gestando el universo, la eternidad de los columpios en los parques, la urgencia de llorar ante el dolor ajeno. Así daré testimonio de la raíz, me alzaré hacia nuevos universos, llevando en los labios el sabor áspero de la tierra, madre nuestra en medio de los electrones, única placenta insustituible. Como ven, no tengo una visión negativa de la tecnología. Me tienta el zumbido erótico del espacio cibernético, pero siento que como especie nos hemos adentrado junto con la globalización, en una era que demanda que nos la tomemos en serio. Lo que me preocupa sobre todo es eso, que esas inmensas posibilidades no nos las tomemos en serio, que nos deslumbren de tal forma que perdamos la perspectiva de que hay un bien común y un futuro común que están en juego. Porque ha sido bien interesante, por ejemplo, lo que se ha hecho con la Internet, lo que pasó en Egipto, por ejemplo, con Tahrir Square, que lograron juntar tantísima gente, que lograron votar un gobierno. Pero ¿qué pasa? Las redes sociales tienen un poder inconmensurable, pero le faltaba la estructura organizativa en el territorio, la fuerza de carne y hueso, que pudiera convertir esos cambios, esa enorme capacidad de movilización, dársela a la gente que realmente quería cambiar el país. No tenían estructuras para capitalizar ese esfuerzo, y entonces los que se hicieron cargo fueron los hermanos musulmanes, ¿no? Y ya vemos todo lo que ha pasado en Egipto. Pero ¿cuál es la moraleja entonces? Que las ideas pueden mover el mundo, pero el mundo es material. Y uno no se puede dejar solo a las cosas, a las redes sociales o a una computadora. Hay que ensuciarse los zapatos. Ustedes, todos los jóvenes que están aquí, eso es bien importante darse cuenta, que ese ensuciarse los zapatos implica no perder los vínculos con la realidad, ni dejar de lado el elemento humano de la carne y hueso del cuerpo de hombres y mujeres. Porque esta guerra que estamos librando, se está librando una guerra por las mentes que es muy sofisticada, ¿no? Y muy dispersa. Por un lado, el protagonismo que permiten las redes sociales es intoxicante. También los sortilegios. Yo empecé mi Facebook y acepté a cualquiera que me pedía amistad, porque pensé que era un instrumento para comunicarme con mis lectores. De repente llegué a 5.000 amigos. Y entonces Facebook le empieza a decir a todo el mundo que ya no puedo tener más amigos y la que quedó mal soy yo, ¿verdad? Porque todo el mundo cree que soy yo la que les digo que no puedo tener más amigos. Entonces tuve que hacer una página pública. Entonces, bueno, ahí tengo un montón de gente. Veo las enfermedades, las alegrías, la muerte de un deudo, el bautizo o parto de un hijo, de todas estas personas que realmente son amigos
en Facebook, pero sus vidas están muy lejanas a las mías, ¿no? Sin embargo, me es bien fácil convocarlos, o sea, invitarlos a recitales, verlos de vez en cuando. O sea, hay una comunicación efectiva para ciertas cosas. Para mi función política, porque yo me considero un animal político, es muy importante, yo puedo difundir mi pensamiento político, pero ¿qué pasa? Que generalmente, y es una cosa que yo les digo sobre todo a la gente joven, son pares. La gente con la que yo discuto, la gente que entra a mi página, casi siempre son gente que piensa como yo. Había un gran artículo en el New York Times que decía que se está dejando de leer las opiniones diversas y contrarias, porque todos estamos metidos en estas redes y en estas posibilidades que son tan de acuerdo con nosotros, ¿no? Y yo veo que hay tantas personas que le están queriendo sacar partido a Internet, pero no somos las personas que queremos cambiar el mundo, sino las personas que quieren vender cosas. Entonces, o que quieren estimular gente como las Kardashians, ¿no? Que tienen millones de personas en Internet, yo no sé por qué, que les verán. Pero también hay cosas buenas como el Instituto Cervantes, Google ha puesto una librería Gutenberg, Wikipedia, se pueden ver cosas en los museos. Yo como novelista amo el Internet porque puedo hacer investigaciones extraordinarias, ver cómo era un lugar en el siglo XVIII. Ahorita estoy escribiendo una novela que tiene lugar en 1848 en Francia. Bueno, empieza ahí, después termina en Nicaragua, pero he podido ver las cosas más increíbles, saber dónde eran los trenes, cómo se movían, cuándo llegaron los trenes, cómo eran los primeros trenes, todo lo que pasó. Hay una isla donde va este hombre que es mi protagonista, ya me la sé de memoria, la isla, los caminos, todo, porque he volado con Google Earth, ¿verdad? O sea, realmente es maravilloso lo que se puede hacer, ¿no? Pero yo me pongo a pensar, y este es el mensaje que les voy a dejar, es que si los libros nos podían cambiar la vida, ¿por qué hay tanta tendencia a la trivialidad en el ciberespacio? O sea, ¿por qué estamos dedicados más que todo al oficio narcisista de contemplarnos y pregonar nuestros logros y desgracias? ¿Qué parte de nosotros está intervenida por esta gratificación inmediata? Y estamos recibiendo una cierta de superdosis de satisfacción en esa suerte de juego de espejos, ¿no? Que nos retroalimenta constantemente. Entonces, no es verdad que en el caso de la Internet, los escritores generan interés, es interesante. Yo estaba chequeando para decirles, Salman Rushdie tiene 1.023.000 seguidores en Twitter. Vargas Llosa tiene más de 6 millones. Ya las mujeres salimos mal. Isabel Allende, 120.000. Alice Munro, 3.000. Haruki Murakami, que no es mujer, 167.000. Yo voy por los 63.000. Es obvio que hay un espacio, pero la mayoría de nosotros creo que todavía no nos hemos dado cuenta que todavía estamos en la etapa de jugar con la Internet, de ver qué hace, o sea, que no nos hemos dado cuenta de la capacidad extraordinaria que tiene ese instrumento. Y creo que si hay una zona del mundo que tiene la capacidad de ver eso, que tiene las élites ilustradas de jóvenes y que todavía tiene aspiraciones éticas de un mundo mejor, ese lugar es América Latina. Y que todavía hay grandes sectores que tenemos inquietudes de cambiar por lo menos nuestra zona del mundo. Y otros países ha dejado de ser relevante, ya no piensan en eso. Pero nosotros creo que todavía tenemos esa necesidad. Entonces, ¿cómo vamos a ocupar esos espacios? Esa es porque el mundo sigue necesitando horizontes visionarios.
La complejidad que vivimos no puede ser la razón de que triunfe el desconcierto y la impotencia que nos encierra en nuestros pequeños mundos. Yo soy de izquierda, pero me resisto a pensar que el pensamiento de izquierda quede reducido al socialismo del siglo XXI, a un Ortega o a un Maduro que aceptan el capitalismo pero imponen el totalitarismo político. Entonces no tengo yo la respuesta a este desafío, pero pienso que como creadora lo que yo puedo hacer es crear visiones, porque las visiones crean necesidades. Uno puede hablar, fíjese, la utopía que le hemos seguido tanto tiempo en realidad empezó como una visión de escritor, de un escritor. Entonces, creo que tenemos, nosotros como los escritores, pues yo así veo mi responsabilidad. Y voy a terminar con un poema que se llama Contra toda esperanza. En estos días en que el mundo, temiendo la entropía, se dobla sobre sí mismo, es cada vez más ardua la tarea de pregonar anuncios optimistas. No hay evidencias que soporten la esperanza de vientos enrumbándonos hacia ignotos continentes plenos de verdor o de palabras que acierten y nos expliquen los mutuos agravios. Al contrario, el tiempo acumula pruebas contra las posibilidades del equilibrio. Hay cientos de seres pereciendo, mientras otros asisten impávidos a sus agonías como espectadores en mullidas butacas, pulsando botones. Una sociedad de voyeurs bendice su abundancia, entreteniéndose con la violencia ajena o con la apología obsesiva de la propia. Los muchachitos en el centro comercial disparan y acumulan puntos, destruyendo enemigos imaginarios. Técnicas sofisticadas recrean masacres en salas de cine de innumerables pantallas. En medio de la avidez, hombres y mujeres resuelven la certidumbre de su muerte inevitable, dando la espalda al destino común, aferrándose a una minúscula y transitoria felicidad. Llueven los hombrecitos con los paraguas, como en el cuadro de Magritte, cada quien tapándose como puede del sol abrasador, cada quien imaginando que sobrevive y que está de más soñar en voz alta. Poeta dentro de mi soledad, testiga de este mundo soez, me arrastro con mis alas pesadas hacia la cumbre desde donde me lanzaré como Ícaro, una y otra vez, porque quizás, porque tal vez, porque no me resigno. Gracias. Gracias. Muchas gracias, Gioconda, y muchas gracias, Soledad. Todavía tenemos tiempo para recibir algunas preguntas. Las personas que estén cerca del micrófono se pueden parar a usarlo. Los que tengan una voz mejor que la mía hoy día pueden también hacerlo sin micrófono. Sí, por favor, ven. Hola, buenas tardes, Gioconda. Mucho gusto, Paula. Una pregunta, o sea, es como un consejo, no sé cómo decir. Según tu visión de mundo, el escritor de poesía debería tener una identidad definible para alejarlo de una transformación monstruosa de intelectualidad. En ese sentido, ¿qué consejo le darías a los futuros escritores chilenos o poetas que se dedican a inspirarse? A ver, explicamos una identidad definible. Sí, debería el escritor tener una identidad en particular para alejarse de las herramientas tecnológicas que a veces no las veo tan positivas quizás como tú. Sí, bueno, yo creo que toda persona que escribe poesía o que escribe empieza por conocerse a sí mismo, porque en el proceso de escribir se te forma una identidad también, porque de alguna manera te confrontás con lo que pensás sobre esto o lo otro, ¿no? Porque eso es lo que uno escribe.
lo que uno escribe es lo que te apasiona, lo que te motiva, y así te vas dando cuenta quién sos. Yo me acuerdo cuando empecé a escribir novela que me llamaba la atención eso, La mujer habitada, estaba escribiendo yo y decía, ¿qué pienso yo realmente de tal cosa? Porque para poder decir, esta protagonista que yo quería que tuviera ciertos rasgos, tenía que saber qué pensaba. Y a veces uno no se pone a pensar qué piensa sobre un montón de cosas, que cuando uno está escribiendo una novela que tiene que saber qué se piensa hasta de la comida. Entonces, te vas confrontando. Entonces, yo pienso que la tecnología no es necesariamente negativa, pues lo que estaba diciendo, ¿no? Claro, no puedes vivir en la tecnología si querés escribir. Yo tengo que ponerme límite, ¿no? Porque me encanta estar traveseando la computadora y ver cosas y qué sé yo, pero uno puede perder muchísimo tiempo. Claro. Entonces uno tiene que tener disciplina. Y para ser escritor, en primer lugar, como decía Flaubert, son 10% de talento y 90% de disciplina. Y eso es lo que cualquier escritor, sea chileno, sea de otra parte, tiene que aprender esa lección en primer lugar. Y después abrirse al universo, a las expresiones, vivir intensamente. Esa es la otra cosa que siempre digo. No se puede escribir si no se vive. Exacto. Entonces hay que distribuir bien el tiempo. Gracias. De nada. Hola, Yoconda. Un placer saludarte y tenerte acá. Para mí es maravilloso. Mi consulta va hacia el tema de todo lo que yo he leído de ti. ¿Cómo tú logras erotizar a la mujer política? Eso a mí me ha cautivado mucho. Nosotras en Chile, normalmente cuando la mujer participa en política, o somos locas o somos histéricas. Normalmente en el ámbito político los varones siempre nos tildan de una cosa u otra. Entonces a mí lo que me cautiva es el tema de cómo tú lograste erotizar a la mujer, que puede ser en algún minuto una guerrillera o una mujer que participa en política y toma grandes decisiones. Eso me gustaría saber, cómo lograste llegar a eso. Gracias. Lo vendo, ese secreto. No, realmente pienso que inicialmente no lo hice, pues como les contaba, un poco surgió de creo que de una buena educación como mujer, ¿no? Pero sí pienso que es importante no evadir esa integridad que existe en la mujer, entre la biología, lo biológico, que se ha convertido, digamos que por ahí empieza la discriminación, ¿no? Agarrar la propia biología y convertirla en una fortaleza y no ceder ante esa presión que hay, efectivamente, de masculinizarse. Porque la presión que no te van a tomar en serio si te ves bonita, si te ves este pelo, por ejemplo, pues yo ya me lo debía haber cortado hace tiempo, pero no, yo no he cedido, ¿no? a esa como tendencia de la sociedad, es decir, si no te ves de cierta manera seria, no sos seria, no sos, entonces ha sido una posición consciente, me ha costado. A veces sé que no me toman en serio en ciertos momentos. Por ejemplo, el mundo de los escritores es un mundo bien machista, ¿no? Es un mundo donde la mayoría... Yo, por ejemplo, me pongo a pensar que barbaridad Isabel Allende, puede ser que a no todo el mundo le gusta lo que escribe o que escribe algunas cosas mejores que otras, pero vos casi no la ves mencionada. Cuando se habla de la literatura latinoamericana, vos ves mencionado a Arturo Pérez Reverte, que es como Isabel Allende, tiene cosas buenas, tiene cosas que no son tan buenas, pero lo mencionan y es un gran personaje. Isabel Allende pasa desapercibida, o sea, vende un montón y eso es lo único que lee. Pero para las mujeres, vender un montón es pésimo. O sea, sí, o sea, esto es popular, te leen mucho, o son literatura femenina, o solo las mujeres te leen, o son literatura light, ¿no? O sea, pagamos un precio.
Pero yo creo que las mujeres tenemos que aceptar ese precio, tenemos que pagar ese precio, no tenemos que caer en esa idea de que si nos masculinizamos nos va a ir mejor. Yo les recomiendo una novela que escribí que se llama El país de las mujeres, que es realmente eso, la idea de cómo feminizar. Queremos formar el partido aquí. Vamos, yo las acepto a todas como miembros. No, ese partido, incluso la idea que yo tenía era de hacerlo en la internet, el Partido de la Izquierda Erótica se llama. Y hacer una sala de reunión en la internet, porque la idea del partido era que todo el mundo puede trabajar en cualquier parte y hacer su propio pie. Y la bandera del pie, porque es pie, ¿verdad? Es un piecito. La bandera del pie es un piecito, son piecitos con las uñas pintadas de rojo. No, pero ese libro, aparte de la broma, pues porque es muy bromista y hace mucho, pero también tiene un montón de ideas buenas que son, además, se pueden hacer, no son ideas tan perdidas. Sí. Sí. Bueno, muchísimas gracias por tu pregunta. Yoconda, usted dijo en su conferencia si un libro puede cambiar la vida. Yo le quiero decir que sí. En el año 1985 en Nicaragua se publicó una antología de su poesía. Una enfermera del Cedro, al sur de San José de Bocay, me regaló su libro. Ah, sí. Y durante todo el tiempo que estuve asignado a UNBLI, su libro me acompañó. Ay, qué lindo. Y le quiero decir que, no a mí, a todos los conscriptos se llamaban cachorros. Sí. A todos los cachorros, noche por noche nos pasábamos el libro que nos ayudaba en esos días a pasar esa experiencia. Le quiero dar las gracias y sí puede cambiar la vida. Y gracias por estar en UNBLI. Buenas tardes a todos, buenas tardes Yoconda, muchas gracias por las palabras, creo que nos han sensibilizado mucho a todos y es justo muy importante como para empezar a accionar, a comprometernos como desde lo intelectual. Yo soy colombiana y me ha llamado mucho la atención pues como lo que has dicho, pero ahora como quiero preguntarte justamente no por el conflicto, sino por lo que viene después, por el posconflicto, que es pues un tema que a nosotros en este momento nos atañe. Y pues como desde la experiencia que ustedes tuvieron, y que incluso pues también aquí en Chile tuvieron, como ¿cuál piensas tú que sería como el papel de los intelectuales y de los intelectuales mujeres sobre todo, las intelectuales, ahora pues como en el posconflicto digamos colombiano, y qué consejos pues como podrías darnos? Bueno, mira, yo en primer lugar felicitarlos, pues, porque lo que se ha logrado en Colombia después de tantísimos años de conflicto es una gran esperanza. ¿Cómo va a salir? Va a depender de los colombianos. Yo tengo una gran confianza porque me parece que es un país que ha tenido una experiencia tan larga, ¿no? De violencia, de sufrimiento, y que creo que la gente está lista para iniciar una etapa diferente. Y es bien importante para América Latina cómo lo van a hacer, porque también yo creo que fue una gran esperanza para la izquierda cuando empezaron a aparecer todos estos gobiernos más progresistas, etcétera, pero nos han desilusionado en cierta manera. Entonces yo creo que Colombia, los jóvenes tienen que jugar un papel importante. Pienso que no hay que tenerle miedo a la paz, esa es una cosa que me preocupa, cómo se está haciendo toda una campaña en contra, ¿no?, del arreglo con la FARC, y yo creo que riesgos hay en todo, ¿no? Pero si el que no se arriesga no crece, ¿no? ¿Cómo se van a quedar en la misma situación después de llegar hasta aquí? Y yo he visto, hay un trabajo bastante grande de Patricia Lara, por ejemplo, Héctor Abad, han estado explicándole a la gente, ojalá se involucre más gente, y ustedes como jóvenes tendrían que estudiar bien los acuerdos y trabajarse entre ustedes y ver qué pueden hacer para llevar adelante esos cambios de la mejor manera. No se queden de observadores, eso es otra cosa que hay que aprender. Creo yo que nos estamos volviendo muy observadores siempre, ¿no?
y hay que participar. Si uno quiere cambiar la vida de uno y la de sus hijos, tiene que participar, ¿no? Y estar observando es bonito y es interesante, pero de nada te sirve volverte un sabio si no estás participando. Eso sería mi... Buenas tardes, Yoconda. Bueno, yo no soy tan joven, pero te sigo desde hace muchos años, desde mi época de exilio. Yo también fui exiliada, estuve exiliada en Europa y ahí te conocí porque me regalaron un libro de tus poemas, un enamorado que tuve por allá. Y bueno, una de las primeras novelas que leí fue La mujer habitada. Y yo te quería hacer una pregunta un poco indiscreta, porque siempre me quedó la duda. Yo terminé llorando con ese libro, pero lloraba a mares, porque me sentía muy identificada. La protagonista de La mujer habitada eras tú. ¿Te enamoraste de verdad de un comandante del ejército sandinista? Sí, leí El país bajo mi piel. Bueno, ahí también algo, pero sigo con la duda, entonces me gustaría que me la dijeras. No, yo te voy a contar, no, en realidad sí, ese libro no era yo exactamente la protagonista, pero todas las novelas, como dice Doris Lessing, son autobiográficas. Y es en primer lugar porque era mi primera novela. Y sí, lloré mucho yo escribiendo ese libro también, porque yo me enamoré de un comandante, un muchacho, pues en ese tiempo no habían comandancias, aunque él fue el comandante cero de la primera acción grande que hizo el Frente Sandinista, y era un hombre bello. Era alto, verde, guapísimo. Y entonces yo me enamoré de él y lo mataron. Lo mataron el 7 de noviembre del 76. Entonces cuando escribí esa parte donde matan a Felipe, que es el protagonista uno de los protagonistas, reviví ese momento en que yo pensé que se había muerto Marcos, que era el muchacho este, y lloré muchísimo, o sea, y es impresionante porque todas las novelas que he escrito, los lugares donde yo lloro, porque yo lloro también si me emociono, lloran los demás. Y siempre me dice la gente, ay, lloré aquí, yo también. Es verdad. Lloré como Magdalena. Hola Yoconda, mi nombre es Javiera Márquez, soy parte de una red internacional de periódicos digitales, La Izquierda Diario. Y bueno, primero agradecer el espacio acá y agradecer tus palabras. También soy una seguidora tuya hace muchos años. Como recordaban acá algunos libros, El país de las mujeres, La mujer habitada, para mí fueron libros inspiradores. Primero compartirte algo de la experiencia que de alguna forma a mí me empujaron también a una militancia revolucionaria. Me gustaría saber, desde tu experiencia y como artista y también como animal político como planteabas, si crees en la necesidad, más allá, digamos, de un traspaso mecánico, no entenderlo de ese modo, sino de la necesidad de un arte militante al servicio de transformar la vida, en el fondo. ¿Crees que es necesario eso cuando hablas de lo material, digamos, de pasar de las redes, de las ideas a lo material? Bueno, mira, yo creo que lo que es importante es hacer buen arte, porque también el panfleto y todo eso. Sí, exactamente. Yo creo que uno tiene que hacer auténticamente lo que siente, ¿no? Pero sí, yo creo que hay una militancia artística, o que hay un reflejo en lo que uno hace de la vida que uno está llevando y de las convicciones. Por eso empieza por uno, no lo puedes inventar, ¿no? No puedes hacer un arte militante porque te da ganas de hacer un arte militante. Yo hablaba el otro día con Mónica González, que es una gran periodista chilena, y me emocionó mucho porque me dijo que yo tengo un poema que se llama Huelga, que dice que lo usaron aquí en Chile para muchas manifestaciones, que en la cárcel lo repetían, y eso pues, eso me dio mucha emoción porque es esa sensación de que lo que vos haces en la soledad de tu casa tal vez tiene ese eco y esa capacidad de vivir, ¿no?, en otras personas, ¿no? Y eso es tremendo, pues es una cosa de que uno se siente
humildemente parte de una experiencia vital que es imposible de explicar. Pero ahí es donde nace mi fe profunda en el ser humano, porque creo que todos estamos conectados, que hay sentimientos y grandes necesidades y grandes sueños que nos conectan a todos de una manera misteriosa, ¿no? Entonces, pero... buenas tardes, Yoconda. Un placer poderla tener acá en la Cátedra Abierta. Gracias. De la Diego Portales. Mi nombre es Ignacio, soy estudiante de periodismo de esta universidad y bueno, a mí me surgió una duda cuando hacen su pequeña introducción con la señora Soledad Fariña y mi pregunta es la siguiente. ¿Qué motivación tiene usted para llegar a Estados Unidos sabiendo que dicho país durante el gobierno de Ronald Reagan apoya la contrarrevolución con una ideología anticomunista para terminar con la revolución sandinista? Es un cuento interesante, pero me enamoré. Entonces, yo era la vocero del Frente Sandinista en la campaña de 1984 y entonces yo atendía a la prensa extranjera y me llegó a entrevistar un periodista que era muy guapo y además había nacido en París, había vivido en Italia, era medio europeo, pero era de nacionalidad norteamericana. Total que me entrevistó una vez, 2 veces y me sigue entrevistando hasta el día de hoy. Entonces, mira, lo que pasó fue que cuando terminó la revolución, en 1990, yo tuve una serie de pérdidas espantosas. Primero murió mi mamá, que murió el 29 de diciembre. Perdimos las elecciones el 25 de febrero. Y yo no quería ver, el 25 de abril tomó el poder Violeta Chamorro, yo me fui de Nicaragua porque no podía verlo, porque estaba sumamente afectada, pues perder la revolución fue espantoso realmente. Entonces me deprimí de tal manera que cuando mi esposo dijo, mira, yo quiero volver a mi país porque quiero cambiar de profesión, se quería meter a hacer cine. Entonces yo le dije, bueno, pues me voy con vos. Y me fui a los Estados Unidos. Fue bien violento, porque obviamente yo no quería estar en los Estados Unidos, ni quería nada, pero fíjate que fue bien interesante e importante para mi vida, porque los Estados Unidos es un país sumamente complejo, y verlo simplemente como un enemigo de la humanidad no es correcto. Ese país tiene cosas extraordinarias. Por ejemplo, mira, la migración que estamos viendo, que está sacando de quicio a todos los europeos, los Estados Unidos son un país totalmente de inmigrantes y coexiste gente que no tiene nada que ver la una con la otra, gracias a que existe todo un sistema de reglas y de normas y de respetos. Entonces yo a la política exterior norteamericana me parece deleznable hasta el día de hoy, y pienso que son responsables de gran parte de lo que está pasando ahorita en el mundo, pero a nivel interno tienen cosas muy interesantes y muy tremendos avances en términos de la coexistencia humana. Entonces aprendí, yo creo que yo podría ahorita ser una buena ministra de Relaciones Exteriores, porque no hay que tener mira, nada es blanco y negro en el mundo, y uno tiene que tener esa capacidad de no juzgar totalmente un país. A nosotros no nos gustaría, a ustedes en tiempo de Pinochet me imagino que no les hubiera gustado que dijeran un país de dictadores, ¿me entendés? O sea, que hay que pensar que hay mucha gente en Estados Unidos que vale la pena, que están haciendo cosas interesantes, importantes para la humanidad. Eso es lo que yo pienso de eso. Y por eso fue que fui y estuve bastante tiempo, pero siempre volví a Nicaragua. O sea, yo pasaba la mitad del tiempo en Estados Unidos y la mitad del tiempo en Nicaragua, y siempre tenía que contestar esas preguntas. ¿Cómo es posible que esté en los Estados Unidos? Pero yo, como decía, Nicaragua es un país tan chiquito que es un país portátil. Siempre lo ando aquí. Gracias. De nada.
Ya. Hola, Yoconda. Estoy un poco nerviosa. Yo soy profesora jubilada, porque aquí los profesores que trabajamos no tenemos tiempo. Por ejemplo, a esta hora yo tendría que estar en mi colegio. Ay, Pero qué lindo. jubilé este año. Y bueno, te quería preguntar, porque ahora ya me dedico más a la poesía, porque tengo más tiempo. ¿Cuál es el papel de las mujeres escritoras frente al poder? Sobre todo en el neoliberalismo que vivimos ahora. Porque se ve mucho eso de, por ejemplo, postular a programas de gobierno y todas esas cosas. Entonces la gente no opina o no vive o no dice la realidad. Entonces eso te quería preguntar, tengo esa duda. Y también con lo que decía la jovencita del arte militante, que lo vivimos en los años 80, pero ahora no se ve. Eso te quería preguntar. Bueno, depende de cada quien eso. Yo creo que no hay un papel de las mujeres escritoras frente al poder. Yo creo que como ciudadanos vivimos una realidad y al tratar de impactar esa realidad es donde sale el arte que vamos a hacer, ¿no? Sí, pero no se puede uno poner, pienso yo, depende, pues cada quien es diferente, ¿no? Pero yo pienso que hay que no simplemente agitar por agitar, sino que hay que tener visiones, sueños, y en eso todos cumplimos un papel, y la gente que escribe tiene un papel también de poder generar ese tipo de visiones, ¿no? Yo siempre pienso en Julio Verne, de la Tierra a la Luna. Imagínense, ¿quién iba a pensar que se iba a poder? Y así por el estilo, hay muchísimas historias. Por eso dicen que los escritores a veces somos como profetas, ¿no? Porque tenemos ideas que luego se hacen realidad. Dice, primero existen en la imaginación. Hola, buenos días. Estoy muy feliz, muy emocionada de conocerte en persona, Yoconda. Te sigo hace muchos años. Dos cosas que decirte. La primera es presentarme. Soy Sol Danor. Soy una pelagata. Yo no estudio acá. Me metí infiltrada. Necesitaba conocerte urgentemente y aquí estoy. No hago nada. Ay, tan linda. Soy una simple pelagata. No, sí, yo sé que es cátedra abierta, pero me estoy tratando de presentar de alguna manera. Soy legüina. La legua es una población muy conflictiva, la peor de Chile, donde todavía hay balacera, intervención policial. De ahí vengo yo y escribo. Escribo hace 17 años y ando como una loca ahí declamando donde me puedo meter un poquito, en un bingo, en lo que haya. Declamo, incluso he declamado tus poemas. ¿Sí? Y bueno, le comentaba hace unas horas atrás a una amiga, a gente que vive ahí en esa población, que te venía a ver y me decían, ¿quién es ella? Bueno, yo le decía, mira, así como gente que va a ver Ricky Martin y le tiran peluches, yo quería tirarte un peluche a ti, pero te traigo algo que yo escribí hace años atrás, que es una obra. Yo soy actriz y además escribo dramaturgia, y aquí va mi peluche para ti. ¡Qué lindo! Ya, y la segunda cosa, te dije ya que soy una pelagata, hago teatro y soy artista, entonces, además escribo, y el teatro que hago es el que yo escribo. Teatro, así como todas las artes, son difíciles de llevar a cabo, en Chile, que es mi experiencia, porque soy chilena. Tenemos dos opciones: o haces autogestión y ahí uno no come, y no puedes vivir de tu arte, o te sumas a lo que hoy en día, como tú hablabas de Nata, que te tuve que escuchar desde afuera, hablabas que hoy día el artista está tan lejano del rol que tuvo durante tantos años. Yo creo firmemente en ese rol, pero estamos sesgados. ¿Por qué? Hoy en día el capitalismo también se compró el arte, y en Chile, por ejemplo, tenemos que postular a fondos que ni siquiera acreditan que que quien se gane ese fondo tiene realmente calidad, ese arte que se está ganando el fondo. Existe, por ejemplo, Fondar. Lamentablemente hay un partido político que agarró el Ministerio de Cultura y se van ganando entre ellos mismos. Entonces, finalmente, yo aquí, la pelagata desde afuera, observo con rabia cómo se politizó esta entrega de fondos. Entonces, tenemos dos opciones:
yo sigo siendo una pelagata toda mi vida, voy a seguir haciéndolo, tengo ganas de hacerlo. Y hacer teatro y hacer arte y escribir sin ningún miserable fondo, como lo estaba haciendo hasta ahora. Pero es difícil llegar a todos lados sin fondo. O te metes en la maquinaria, y en esa maquinaria en donde uno tiene que poner el logo del gobierno, tiene que mamarse todo ese entuerto, digamos, de entregar tu arte, y tú estás entregando algo maravilloso, pero te lo están comprando y poniéndole un logo, poniéndole una chapa y mercantilizándolo. Entonces, claro, antes era mucho más artesanal. Hablaste de Víctor Jara. Teníamos la libertad de que la gente te gustaba y la gente misma pagaba tu arte. Hoy en día tenemos que someternos a la compra y dependiendo de un papeleo, ni siquiera de la acreditación de la calidad, porque yo he postulado como 5 veces, al final no me lo gané nunca y tenía ganas de postular para ganármelo y no poner ni un logo y que me echaran a patadas. No importa, pero quería vivir la experiencia. Entonces, ¿qué hacemos? ¿Dónde me pongo? O sea, yo definitivamente no voy a volver a postular, voy a seguir siendo una pelagata, pero creo que ahí radica el problema hoy día. No podemos decir. Y tú entenderás que si nos ganamos un fondo no podemos criticar. Muchísimo. O sea, si hay un logo atrás mío, tampoco la crítica la puedo poner. Entonces, ahí yo creo que radica el problema, principalmente en mi país, y yo creo que debe ocurrir en Latinoamérica también. Pero porque si hay un logo detrás, detrás tuyo no puedes criticar, yo creo que sí, porque hay libertad de pensamiento. Es mejor todavía. Sí, pero te lo ganas una vez y nunca más. Bueno, sí, lo que pasa es que esa ha sido la tragedia de los artistas desde el principio de los tiempos, o sea, cuántos artistas muertos de hambre. Realmente es bien difícil el equilibrio que hay entre tu compromiso con vos misma y con lo que haces, y no caer en eso otro de venderte, pues, porque realmente uno necesita sobrevivir, ¿no? Y que el arte pudiera ser, que vos pudieras hacer tu arte y que hubiera una subvención del Estado que te permitiera existir como artista, ¿no? Como en los países nórdicos y qué sé yo. Pero eso hay que pelearlo, hay que luchar por ese tipo de cosas. O sea, pero es larga, no va a ser una lucha corta, pero seguir luchando, seguir apostando y seguir haciendo otras cosas, o sea, buscarte otras cosas, pero a veces uno tiene que ser realista en el sentido de que no puedes cambiar la sociedad en que vivís, tenés que hacer ciertos arreglos y lo importante es que tu arte salga, o sea, eso es lo importante, porque después, por ejemplo, yo te digo, yo vendo mis libros, porque de eso vivo, y ahora, por ejemplo, yo te puedo decir, está la piratería, entonces mis libros los puedes bajar en internet, y los artistas de música puedes bajar todas sus canciones. O sea, se ha movido el piso de todas las editoriales. Nosotros estamos en problemas porque va a llegar un momento en que nadie va a reconocer nuestro trabajo, y escribir un libro son años de trabajo. Entonces, todas esas cosas, el mundo está cambiando, ¿no? Pero no te puedo dar un consejo muy claro porque ni yo mismo lo tengo claro, pero lo que sí te puedo decir es que seguir luchando porque sacar tus cosas en la internet, párate en una esquina y así, ¿me entendés? Nosotros hacíamos en Nicaragua, teníamos un grupo que se llamaba Gradas, nos íbamos a las gradas de las iglesias, decíamos poesía, pintábamos, hasta que nos empezaron a echar a la Guardia Nacional porque se juntaba un montón de gente, hacíamos teatro, murales efímeros, cosas así. Entonces hay que juntarse con gente, solita es difícil, pero juntate con gente, junta un grupo y hagan cosas, ¿me entendés? Muchas gracias. Sabes que más encima te quería pedir que me firme el libro. Okay. Bueno, pero después, gracias. Bueno, por un asunto de tiempo estamos obligados a aceptar solamente una pregunta más. Hola. Hola. Sí. No traje ningún libro, nada, porque no traje ningún regalo tampoco. Mi nombre es Catalina Pizarro, vengo de Viña del Mar, solamente para verte a ti. Qué lindo. Tengo la suerte de tener una mamá que es literata y que ella me presentó tus novelas. O
sea, de hecho, nosotros en nuestra propia casa tenemos nuestro propio país de las mujeres, porque somos 3 mujeres y un hombre. Sé que yo nací con una mentalidad de que la mujer podemos hacer todo. O sea, nosotros somos tal cual como son los hombres, no tenemos ningún problema. Pero sé que hay muchas personas, sobre todo en este país, que aún no se lo creen. ¿Qué le dirías tú a esas personas, o mujeres incluso, que todavía no se dan cuenta de que ellos son capaces igual que nosotros? O sea, que todos somos capaces. Entonces, eso. ¿Cuál sería como un consejo? Pues yo creo que el ejemplo es muy importante. En la medida en que las mujeres vayamos ocupando más lugar en el mundo, que nos vayan viendo, llegar a, por ejemplo, que tengan ustedes una presidenta como Bachelet, demuestra que si pueden llegar a ser presidenta, pueden hacer un montón de cosas. Entonces yo creo que no hay que desesperarse, es un proceso, son miles de años de diferencias, ¿no? De discriminación que no se van a ir en un instante. Pero yo creo que vamos bien. Vamos bien. En camino. Gracias. Bueno. Antes de que se vayan, es necesario contar no solamente el milagro, sino que también el santo. Tenemos que agradecer el apoyo del Consejo Nacional del Libro. Fueron ellos quienes trajeron a Gioconda Belli como jurado y son ellos los generosos y gracias a ellos están acá. Gracias. ¿Para qué? Alem.